La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es 2 Corintios 4, del 16 al 18, lo vamos a leer juntos. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Nosotros somos cotrabajadores para la evangelización mundial. La persona que está al lado de usted, cuando esa persona ora por mí, nosotros, si ustedes supieran las cosas espirituales que pasan, tal vez no estarían escuchando como cualquier cosa. La oración, en serio, es la posibilidad de conectarnos con el trono, trascender tiempo y espacio, destruir las tinieblas y hacer que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Ese es el poder que tiene la oración. Por eso, ustedes tienen que hacer lo posible para recibir la oración de otras personas si realmente quieren salir a pelear esta buena batalla. Si realmente quieren hacer la evangelización mundial, si realmente quieren salvar a las personas que están muriendo, ustedes buscan que tienen que ser ambiciosos por la oración, buscar la oración de otros. Entonces nos vamos a volver a leer y vamos a decir: yo soy tu trasfondo de oración, el uno al otro. Oye, como el título de hoy, desde las cosas no visibles. Desde la oración que no es visible, yo espero que ustedes confirmen el poder que hay en la oración. Hoy dice que estamos en la época como de los 100, en donde hay muchas personas donde a los 60 años no se ven mayores. Antes a esa edad eran mayores, pero hay personas que a los 60 años parecen como jóvenes. Se ven muy jóvenes a esa edad. Y yo me acuerdo en la época de mi abuelito, era diferente. Yo recuerdo que mi abuelito, por parte de mi mamá, yo lo quería muchísimo, pero me recuerdo que cuando él falleció, yo lo quería mucho y cuando falleció yo lloré bastante. Y recuerdo que él me decía que él tenía muchísimos nietos, pero que él era que yo era el que más quería. Y él siempre me decía eso. Y me acuerdo que después de que él falleció, porque él falleció de repente, pero me acuerdo que él dormía junto conmigo y él me decía: yo tengo muchos nietos, pero usted es el que más quiero. Y entonces yo solamente tengo un abuelo, entonces yo le decía a mi abuelo que yo lo quiero mucho. Y después de que él falleció me di cuenta que le decía eso a todos los otros nietos. Pero me acuerdo que después hubo porque hubo una reunión que se hizo y me acuerdo que como yo era el que más él quería, entonces a mí me tocó cantar una canción y nadie quería hacerlo. Y entonces yo me acuerdo que yo canté una canción, y ustedes saben, yo canté una canción de un himno de la Biblia. Me acuerdo que el título del himno era ¿Hoy oraste antes de salir de la casa? Yo era muy joven y la verdad no tenía sentido. Entonces yo me acuerdo que la letra realmente es como preguntando si oró antes de salir a la casa, y creo que realmente realmente no se tiene que cantar eso, pero esa fue la que yo canté. Y yo en esa época me acuerdo de esa alabanza. Me acuerdo de cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niños, recordamos lo que pasa cuando oramos. Yo me acuerdo cuando antes de que existiera el Sky Art Hall, antes de que existiera el lugar en el que estamos hoy en día, me acuerdo cuando en otro lugar dábamos el culto y yo era muy pequeño. Y me acuerdo que era un viernes, que si el culto empezaba a las 8 de la noche, los de la alabanza llegaban a las 7 de la noche a practicar. Y me acuerdo que estaban todos, las personas, como no entraba nadie, cuando yo llegaba todos me miraban. Pero yo me hacía el que no veía a nadie. Yo estaba en 6º grado del colegio. Y me acuerdo que yo me sentaba y yo fingía que oraba. Entonces, eso es porque es lo que yo aprendí. Si uno llega a la iglesia tiene que orar. Pero yo la verdad simplemente fingía que oraba.
Y la gente mayor decía, ¡ay, ay, está orando! Miren, tan lindo. Y yo me acuerdo que yo estaba escuchando todo lo que decían. Entonces yo decía, síganme dando cumplidos. Y le decían a mi mamá, hoy educó muy bien a su hijo, que yo sí siga le diciendo a mi mamá. Pero me acuerdo que era en esos momentos. Porque me estaban orando y yo en ese momento no sabía lo que era la oración. Y también, digamos, antes de comer. Cuando estamos a la hora del almuerzo, antes de comer, cerramos los ojos. Que cuando estamos solos, ni siquiera oramos para comer, pero cuando estamos con los creyentes, ahí entonces, para que no digan nada, entonces oramos. Y como ya sabes, nos limpiamos las lágrimas y oramos antes de comer delante de otras personas. Y a ese punto era yo también. A ese punto no conocía lo que era la oración. Y yo escuchaba, bueno, si cuando yo ore, el Señor escucha desde su trono, el Señor rompe las tinieblas. Yo lo sabía, pero nunca lo había experimentado. Yo lo sabía, pero no era real en mi vida. No sabía que era el único no entendía que era el único camino, la única forma de comunicarme directamente con Dios. Entonces, ¿cuándo oraba yo realmente? Cuando estaba en problemas. Todo el mundo conoce muy bien el versículo de Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Y por qué dice? Dice, presenta vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, esa es la razón por la que no tenemos que temer, porque todo lo podemos llevar delante de Dios, quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en Cristo Jesús guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Yo conocía mucho este versículo, pero la verdad nunca lo había experimentado. Porque Dios nunca había sentido que Él realmente guardara mi corazón y mis pensamientos. Y yo me acuerdo una vez, cuando estamos de camino a Yongin, hay una vía grande y me acuerdo que había un aviso que tenía que era en letra roja sobre un fondo amarillo. Decía, si usted puede orar porque se preocupa. Y ya no estaba ahí, pero yo me acuerdo de haber visto eso. Y me acuerdo que yo estaba en el colegio y yo, cada vez que venía al colegio veía ese aviso. Me acuerdo que una vez respiré y yo como suspiré y pensé, ay, bueno, pues yo estoy orando, pero igual me da temor, ¿qué quieren que haga? A ese punto no creía. Y también había una alabanza que decía así, bueno, se puede orar porque se preocupa. Y yo también lo sabía, lo cantaban en alabanzas, pero nunca lo había experimentado. Y la verdad me da vergüenza decir eso, pero después de que me volví pastora asistente, yo le hablaba a otras personas de la oración, pues yo realmente no lo había experimentado en mi vida tampoco. Entonces, ¿cuándo realmente en mi vida experimenté lo que era la oración? Cuando me destruí por completo, cuando mi cabeza y en mi corazón realmente me enfermé. ¿A qué punto? A la gente le entran a sus pensamientos y en su corazón cosas extrañas todo el tiempo. Pero es como cuando una persona coge un virus en el momento en que es una persona saludable y coge el virus y el cuerpo saludable saca el virus. Pero cuando no es saludable, todo ese virus entra por completo y yo no estaba espiritualmente saludable. Entonces yo creía esos pensamientos que entraban a mi cabeza. Yo no tenía fuerza de decir, puedo sacar estos pensamientos no son correctos. No tenía esa fuerza. Y realmente creía que las cosas no iban a funcionar. Realmente creía que estaba fracasando en la vida. Y entonces yo decía, fracasé. Entonces esto me llevaba a otro pensamiento. Y lo mejor es que yo muera. Hasta ese punto estaba pensando yo. Y me acuerdo que cuando yo pensaba eso, yo decía, wow, no puede realmente estar así de dividido internamente. Y entonces, como mis pensamientos están destruidos, ¿cómo creen que estaba mi corazón? Obviamente estaba destruido. No había felicidad, no había gozo en mí. Entonces, mi cuerpo, mis huesos empezaron a afectar. Realmente experimenté lo que era el estado del no creyente, el estar separado de Dios. Porque primero, mi cuerpo, mi mente se empezó a destruir, empezó a afectarse y esto llegó a afectar mi salud. Entonces, yo estaba muy mal. Y me acuerdo que en ese tiempo, que tenía una esperanza del tamaño de un grano de mostaza. Y dije, bueno, intentemos orar. No tengo nada más que hacer, no le puedo decir a nadie, no hay nada que pueda hacer. Nada parecía divertido. La verdad, no tenía ningún tipo de esperanza. La gente que llora cuando escucha canciones tristes o algo así, realmente eso no es nada. Era un estado. Y en ese momento empecé a orar continuamente.
empecé realmente a conectar todos mis pensamientos extraños, los empecé a conectar a la oración. Entonces, desde el momento que abría los ojos tenía que orar. No creía en la palabra, pero me tocaba aferrarme a esa palabra y orar en torno a esa palabra. ¿A qué punto? Que yo le decía, Señor, estos pensamientos que estoy teniendo no son de Dios, ¿cierto? Estos no vienen de ti. Pero entonces, ¿por qué creo estos pensamientos? Hazme creer tu palabra, no estos pensamientos. Esa era la oración que yo haría. Si nosotros dejamos a un no creyente, porque si yo me quedaba en este estado de no creyente, era como si todo iba a venir sobre mí, como si Dios no estuviera conmigo. Y yo le decía, Señor, esa fe de que tú estás conmigo. En esa época ni siquiera podía hacer una oración de aferrarme a la palabra, sino le decía, Señor, llévame a creer realmente. Yo no creía ni una palabra. A veces dicen, coja una palabra del púlpito y aférrese a eso, pero yo ni siquiera creía en eso. Yo le decía, Señor, ahora que estoy orando tampoco creo. La palabra que me diste en el púlpito hoy no la creo. Llévame por favor a creer esa palabra, llévame por favor a aferrarme a esa palabra. Y yo oré continuamente en esa dirección. Y yo cerraba los ojos y después los abría y no había ningún cambio. Y fueron un día así, 2 días así, un mes, 2 meses, llegó a ser un año. Y era como si la neblina cubriera todo. Cuando la neblina está al frente, si estoy acá, justo el que está al frente no lo veo. Aunque esté cerca, no lo veo. Pero cuando esa neblina se quita, no se quita por completo, no se quita de repente, sino poco a poco se empieza a quitar esa neblina. Y eso pasó conmigo. Empecé a darme cuenta que Dios realmente estaba guardando mis pensamientos y mi corazón. Y empecé a ser restaurado. ¿A qué punto? Completamente restaurado. ¿Y a qué punto? Cuando este problema quiso volver a venir a mi vida, no me preocupé ni un poquito. Aunque vuelva a caer en lo mismo, sabía que en el momento en que ore, el Señor va a responder mi oración. Yo ya tengo la seguridad. Así que afectarnos, derrumbarnos en el tiempo de la juventud, se vuelve una herramienta para batallar la batalla espiritual. La semana pasada nosotros, cuando la palabra fue oración, 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 el título de la palabra del púlpito principal, yo realmente decía amén, amén, amén. El poder orar en el nombre de Jesús hace que el reino de Dios sea establecido. ¿Por qué la gente no ora? Porque la gente no ha experimentado el poder que tiene la oración. Una cosa, y no se trata de que porque no tengo problemas, entonces no oro. Es aún más grande bendición, aunque sea por una circunstancia difícil, el tener que orar y confirmar que Dios responde a oraciones, el poder experimentarse. Así que si ustedes en este momento tienen problemas, el Señor les está dando la oportunidad para que experimenten el poder que hay en la oración. Así que cuando ustedes vengan a este lugar y vienen a sentarse a examinar mi mensaje, a evaluar mi mensaje, no van a recibir gracia, no se trata de esto. Hoy están sobre un problema, hoy están con poca esperanza. Hoy es la oportunidad para que ustedes experimenten el poder que hay en la oración. Y así que tienen que conectar esa oración con el título y la palabra de hoy. Cuando lo conectan, ven la respuesta. Por eso es el título de hoy. Desde lo no visible, empecemos. Toca cambiar primero lo que no es visible. El principio original, el principio del reino de Dios es cambiar lo no visible primero. Más que cambiar lo que sí se ve, es aún más rápido, más efectivo y más saludable cambiar lo no visible. Es el mejor sistema. No, si nosotros no somos bobos, no necesitamos escoger el método que se va a derrumbar o el método más lento de solucionar primero lo visible. No es así. Yo espero y los bendigo para que ustedes realmente puedan experimentar solucionar primero lo no visible. El primer punto, para solucionar lo no visible tenemos que encontrarnos con el Dios no visible. Vamos a volver a leer el versículo 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El Señor dijo, el pastor principal dijo en el culto del viernes, las personas espirituales tienen la persona interior y la persona externa. Y obviamente el hombre exterior con el tiempo se envejece. Obviamente los que me conocen, yo llevo 7 años y ustedes han visto
Hay gente que me dice, ay, pastor, usted se ve igualito. Y me dicen esas palabras vacías de que no he cambiado en estos 7 años. Yo sé que es mentira cuando veo las fotos. Por más que me cuido, por más que hago cualquier cosa, yo sé que he ganado años con el tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? Que también hay un hombre interior. Y es de acuerdo al hombre interior que salen las cosas visibles en nuestras vidas. El momento en que el hombre interior se encuentra con Dios, puede experimentar cómo Dios hace que este hombre interior cada día sea nuevo. Yo ya llevo más de 40 años, pero hoy para mí, he estado mucho tiempo con Dios, pero hoy para mí el estar con Él fue un nuevo día y estoy lleno de expectativas de ver lo que Dios va a hacer el día de hoy. Y esto no se puede hacer con las cosas de afuera. ¿Qué cosa? Nosotros, las cosas del mundo, las cosas exteriores, son completamente iguales todos los días. ¿Qué tiene de nuevo? Nada. Pero que el hombre interior, el tener esta expectativa de la palabra, el cumplimiento de la palabra, de lo que Dios va a hacer, esto no es comparable con lo del mundo. ¿Y por qué vamos a comparar esto y sentarnos a escuchar la palabra con esto? Ustedes, esto no es cualquier cosa, pero hay un principio importante y es el ser humano es un ser espiritual. Y aunque no lo sepa, igual está atado a seguir lo espiritual. Y las personas que no están con Dios, aunque no quieran, están obligados a seguir las cosas de este mundo, aunque no les dé llenura. Y si ustedes ven las personas del mundo que han tenido éxito, que han encontrado el éxito en sus vidas, que han logrado muchas cosas, tienen un olor muy parecido y es, reconocen el vacío que tienen. Saben que ya no hay mucha expectativa. Y es esa actitud de, oh, sí, la vida es así. Y entonces ellos no tienen mayor expectativa por la vida, no están expectantes de algo nuevo. Y cuando ven algo que parece nuevo, salen corriendo. Aquí en Corea también, cuando llega algo nuevo, cuando sale una nueva tienda o algo, todo el mundo sale y hace fila. Tienen que experimentarlo y los entiendo. Obviamente en su vida diaria no tienen cómo experimentar algo nuevo. Ahora, no les estoy diciendo que esté mal hacer fila por cosas nuevas. Lo que estoy diciendo es el ser humano no va a tener satisfacción en las cosas visibles de este mundo. El ser humano que tiene una carne tiene que encontrarse con Dios, quien es espíritu, quien no es visible. Y esto es lo más importante, esto es lo primero que tiene que pasar en la vida. Hoy en la mañana yo estaba caminando de mi casa aquí a la iglesia porque queda cerca y desde lejos veía a una persona que se ve muy bien. A mí me parece, los hombres que tienen como buenas proporciones, a mí también me parecen muy chéveres. Los envidio. Y desde lejos se veía muy bien. Y estaba por allá caminando. Entonces desde lejos lo vi. Yo dije, ¿será modelo? Y después se fue, lo vi un momentico. Y después fui. Él estaba sosteniendo algo en la mano, como que había comprado algo. No sé, había comprado algunas cosas y iba caminando. Entonces yo iba caminando a un lado y él iba al lado opuesto. Entonces nos cruzamos. Y yo por el lado dije, wow, es no creyente, pero un domingo a esta hora ya está afuera. Y entonces como íbamos caminando, en un punto nos cruzamos. Y de repente él empezó a hacer... Él empezó a hacer así. Y él obviamente, probablemente no sabía que yo estaba pasando también. Él no me vio. Y no parecía estar borracho. Y de repente estaba caminando muy bien y de repente empezó a hacer... Y entonces yo estaba cruzando y me asusté. Y cuando él me vio se sorprendió un poquito, pero siguió caminando como si nada. Entre más de cerca lo vi, cuando lo vi más de cerca era más atractivo de lo que pensé. Y eso fue esta mañana. Y yo estaba esta mañana preparando esta palabra. Las cosas no visibles. Yo le quería hablar, pero era en la mañana. Y pues tal vez, si yo le hablo a esta hora, tal vez se hubiera sorprendido, pero... Realmente este joven, yo no sé qué había en él. No es normal hacer así en las calles. De repente. Realmente, desde las cosas visibles, ¿se podrá cambiar el estado de esta persona? Porque es que realmente caminaba bien y se veía muy bien y no se veía. O ¿qué decimos? ¿Le cambiamos el estilo? ¿Lo vestimos mejor? No. Las cosas no visibles tienen que solucionarse primero. Y nosotros tenemos que decirle al mundo. Tiene que cambiar primero el problema que es el problema que no se ve. Y entonces hay mucha gente que porque no se le solucionan las cosas cogen y se cambian el nombre.
Aunque se cambie el nombre muchas veces no va a funcionar. Tiene que cambiar lo no visible, lo que no se ve, se tiene que solucionar primero. Se cambian el nombre como si cambiara el nombre vaya a cambiar el futuro. ¿Creen que si se cambian de ciudad, se mudan de casa, los demonios no los van a perseguir, pero los siguen? O es que si una persona que tiene cáncer se va para Estados Unidos, ¿se le quita el cáncer? O una persona que tiene corona, toma un avión y se va a otro, viene a Corea, ¿se le quita el corona? Claro que no. Ya el bebé está llorando porque esto es muy triste. En tercera de Juan, la Biblia no nos está diciendo, Juan 1:2, dice, amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el versículo en coreano el orden es diferente. Primero dice que prospere tu alma y en esa proporción prosperen las otras cosas. Así como es próspera tu alma, sean prosperadas las otras cosas y tengas salud. Lo no visible es primero. Lo que no se ve tiene que solucionarse primero. ¿Y qué significa que el alma sea próspera? Que el alma pueda prosperar. Es el encontrarse con Dios. Y cuando la gente está sufriendo, ¿qué le tenemos que decir? Lo peor, cuando la gente tiene problemas, tiene errores, no, es decir, eso está mal. Lo que hay que solucionar primero es el estar separado de Dios. Todo pasa por estar separado de Dios. Cuando nosotros somos pequeños, si nos pasa algo como que nos deja en shock, no lo podemos olvidar. Y yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba en cuarto año en preescolar, como en preescolar primaria, y se cayó el puente de Seongsu. Y eso salió en las noticias y se cayó todo ese puente. Y yo me acuerdo de las noticias. Y me acuerdo que mi mamá prendió el noticiero y se veía el puente partido. Y habían carros, habían buses que cayeron en ese momento con el puente. Todas las personas que cayeron ahí perdieron su vida. Fue algo desastroso. Y han pasado 30 años, pero me acuerdo perfectamente. ¿Por qué se cayó? Por un problema no visible. El puente que es visible se cayó por lo no visible. Porque le quitaron unas cosas durante la construcción para ahorrar dinero y se cayó. Ahora lo construyeron y ahora todos los países, después de que nuestro país es así, cuando las cosas se destruyen empiezan a hacer las cosas bien y ahora todos los puentes tienen una protección. Y si ese puente no se soluciona, no se hubiera solucionado, todos los carros se hubieran seguido cayendo. Y van a decir, pero pastor, lo que usted está diciendo es lógico. Y yo les estoy diciendo, claro, es lógico. Lo que estoy diciendo es muy lógico. Pero el campo no está entendiendo eso que es tan lógico. Si el puente está roto porque siguen yendo por ahí, su relación con Dios se rompió. Aunque usted cambie de nombre, aunque usted se cambie de país, el puente sigue roto porque usted no está conectado con Dios. Aunque se case, ese puente sigue roto. Entonces, ¿qué tiene que solucionar en su vida? El puente que lo conecta con Dios está derrumbado. Entonces, aunque se monte en el carro, que se monte en el mejor carro. Entonces, ¿qué hace la gente? Cambiemos el carro. Cambiemos las ruedas. ¿Ustedes creen que esto va a funcionar? ¿Qué tienen que solucionar? El puente que está destruido, tienen que restaurar esa conexión, ese puente hacia el Padre, hacia Dios. Pero como no lo ven, no lo solucionan. Y están corriendo en esa dirección y no quieren escuchar, no les interesa. Y por un problema no visible fue que este puente con Dios se rompió. ¿Cómo se rompió? En Efesios 2:1 dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ese pecado original. Nacimos como pecadores y no queda, cuando nacen en este mundo, nacen como pecadores, no queda otro camino, sino correr en dirección opuesta a Dios, separado de Dios. Desde el comienzo, desde nacimiento, estaban separados de Dios. No, era lógico que este problema, que estas circunstancias iban a venir. Pueden detenerse. Pero el mundo les dice, sigan. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Este mundo es eso, siga.
Vaya rápido, alcance su propósito, tenga éxito, rápido. Le están diciendo que vaya en dirección al puente que está destruido. Pero entonces, ¿qué dice la palabra en Juan 10:10? Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es la razón por la que él vino. ¿Para qué va a venir el ladrón si no es para robar? ¿Para qué creen que vino Satanás? ¿Para qué creen que vino a esta tierra? Para empujar a todo el ser, a toda la humanidad por ese puente que está destruido. Para robar toda esa imagen original de nuestros padres, de nuestra familia. Y este es el problema que tenemos que solucionar primero. Y este problema no visible no se soluciona por más que nosotros nos esforzamos. Esta buena pelea, esta buena batalla de las que he hablado, es la de la fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice la palabra? Lo visible no es el problema. Las cosas fueron creadas de lo no visible. Los problemas que están a nuestro alrededor, los problemas personales, sociales, políticos, no son de las cosas visibles. Lo visible no se ha equivocado. ¿Qué tiene de malo el dinero? ¿Qué tiene de malo el dinero, las personas en sí? El origen de todo es no visible. Porque el ser humano que debe estar con Dios está separado de Dios y no le queda más opción que vivir en egocentrismo, centrado en sí mismo. Y ustedes ya lo saben, pero el ser humano no fue creado para vivir centrado en sí mismo. De manera que cuando vive centrado en sí mismo no le queda más que dañarse. Se daña, se rompe. Sus amigos, las personas cercanas a ustedes no saben eso, por eso ustedes se lo tienen que decir. No se trata de si yo quiero evangelizar o no. Tenemos que avisarles. Los multiculturas no saben esto. Yo este lunes con el departamento de 237, yo me encontré el lunes, hicimos casa de misión. Y yo les decía, la mayoría, todos los que están en esos multicultura, vinieron a Corea porque les gusta Corea. Todos les gusta Corea, entonces vinieron a estudiar, vinieron a ganar dinero a este lugar porque les gusta Corea. Y yo les dije, Corea es chévere, ¿cierto? Y todos dicen sí. Yo les digo, es muy chévere. Yo la verdad, aunque yo también lo considero así, es muy chévere. Ahorita ya uno puede usar bicicletas eléctricas, pagándoselo un poquito. Podemos, en cualquier parte del mundo no es posible, pero acá podemos guardar sillas dejando nuestro celular y nuestra billetera. Si ustedes hacen eso en América Latina, es hacer una donación. Es hacer donación. Si dejan la billetera en la mesa. A las 3, 4 de la mañana que una mujer puede ir sola a la tienda, no hay muchos países en que eso sea posible. En Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos tienen un vidrio a protección de balas. Es súper grande. Y entonces dejan los cajeros abiertos para que se den cuenta que no hay plata, porque si lo dejan cerrado piensan que hay dinero. Y parece un muy buen dinero, pero y Corea parece muy buen país y todo, pero es un país donde un profesor mata a cuchilla a un estudiante. Es un lugar donde hay muy buenos actores que salen en novelas y en dramas, pero esos mismos actores se están suicidando todos los días. Corea pareciera que no tuviera ningún problema visiblemente, pero hay un problema que no se ve. Por eso es que les vamos a decir también a todos los multicultura. Por eso, ¿qué vamos a hacer? En abril vamos a hacer un culto de invitación para multicultura y les tenemos que decir, ¿por qué Jesús murió y resucitó? Por el problema que no se ve, el problema de Satanás, el problema de estar separado de Dios, el problema del pecado. Solamente la palabra nos está dando una solución a ese problema. Y esa solución es Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla solamente de Jesucristo. No se ve, pero está vivo. El único camino para encontrarnos con el Dios Todopoderoso es Jesucristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy el camino. The way. No hay ningún otro camino. Es Jesucristo, el camino que la gente está buscando. Es Jesucristo, el camino que nos conecta nuevamente con Dios y que nunca se rompe. Es Jesucristo. Y les estoy diciendo que ese Cristo es el Señor de sus vidas. Es que yo tengo una autoestima muy baja. Esto no tiene sentido. Ustedes tienen este camino.
Ese camino está en ustedes. Por eso nosotros todo el tiempo confesamos esto, pero la confesión de Pedro no es cualquier cosa. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres the Christ, el Cristo. No es cualquier Cristo de por aquí, de por allá. Es el Cristo que nosotros esperamos desde el Antiguo Testamento. La simiente de la mujer que iba a solucionar todos los problemas del hombre. Era ese Jesucristo. Ese Cordero era Jesucristo. Esa simiente de la mujer es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros confesamos cuando decimos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quien solucionó, el único que solucionó ese problema no visible del pecado fue Jesucristo. En Juan 19:30 dice: consumado es. Él terminó todo, consumó todos los problemas. En Romanos 8:2 dice que por ley Él terminó todo, ya nos liberó de la ley de la muerte y del pecado. ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos terminó todo legalmente? Jesucristo. En Romanos 8:15 dice: porque ustedes ya no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya todas las cosas, realmente Dios es mi papá, realmente todos los problemas se terminó. Ya no tengo por qué estar temiéndole a Dios, porque es mi Padre. Y nosotros tenemos a este Cristo. Y nosotros tenemos que hablar de este Cristo a todas las personas, a la siguiente y a la siguiente generación de todas las naciones. Tenemos que hablarle de este Cristo. Y nosotros, para lograr alcanzar este sueño de hablar esta verdad, tenemos que enfocarnos en el segundo punto. Tenemos que tener una fuerza no visible. Vamos a leer el versículo 17 de hoy. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En lo que nos tenemos que enfocar no es en lo visible, sino en lo no visible. En el tiempo de nuestra juventud tenemos que tener esta fortaleza, este gozo, esta gozo y esta verdad espiritual. Tenemos que confirmarla. Si nosotros no tenemos esta fortaleza y nos casamos y después tenemos hijos, puede que tengamos mucho conocimiento en nuestra cabeza, pero ese hogar se destruye. Y entonces después volvemos y cometemos los mismos errores de nuestras familias. Y empezamos a tratar de organizar nuestras relaciones interpersonales y hacer muchas cosas, pero no hay una solución. Tenemos que tener un sistema no visible establecido. Y después las otras cosas surgen. A veces nos enfocamos solamente cuando no tenemos una fe, esta fortaleza espiritual, nos seguimos enfocando en lo visible y la verdad eso no es lo que tenemos que hacer. Cuando ustedes, las personas encargadas que trabajan en centros comerciales de aquí de Corea, en malls y ayudan a la gente y siempre están sonriendo y tienen un servicio excelente, resulta que esas personas tienen las tasas de depresión más alta. Porque un estudio demostró, también la gente famosa y todos ellos, como todo el tiempo están sonriendo. Al comienzo se desata endorfina, pero después el cerebro entiende que es obligatorio, que es obligación, eso no sale, surge un estrés. Los cantantes les toca siempre estar sonriendo y riéndose frente a la cámara, aunque ni siquiera les parezca chistoso, todo el tiempo tienen que estar sonriendo. Ahorita nosotros estuvimos en Ámsterdam y la gente por allá no son tan amables. Y para comer estaba durmiendo en el avión. El azafata, hombre, me despertó, coma. Yo me sentía que mi abuelita me estaba despertando para comer. Pero aquí las personas coreanas, si usted está durmiendo, ¿quiere que lo despierte después o algo así? Es muy diferente, es muy estresante para las personas de nuestro país. Entonces, por el contrario, si realmente hay una situación chistosa, la sonrisa simplemente sale. Por el contrario, es difícil aguantar la risa. Por eso a veces cuando vamos a un funeral o algo que no nos podemos reír, se nos sale la sonrisa. Pero a veces pasa cuando, digamos, hay un culto. Una vez yo me acuerdo que me tocó, antes de venir a jóvenes, me tocó ir a hacer culto. Y me acuerdo que
estábamos alabando y un perrito, y solamente estaba cantando a mi voz, y el perrito estaba oliendo todas las cosas y no había mucha gente, estaba oliendo todas las personas, y a mí me daba muchísima risa. ¿Sabes? Pero estábamos en un culto, era de funeral. Entonces trataba de pensar en la persona que había fallecido para no tener que reírme, para no reírme. Entonces cuando hay algo chistoso es difícil no sonreír. Sí, en lo no visible, en el interior hay algo que causa gracia, es difícil aguantar. Pero por el contrario, cuando no hay nada dentro que cause risa y sale y te toca crear una sonrisa a la fuerza, es muy difícil. Hay una expresión que dice cuando algo es atractivo. Cuando una persona atractiva no es una persona que físicamente no es que sea la persona más linda, pero tiene carisma, es atractiva, tiene un buen carácter, es atractiva. De lo no visible sale más. En cambio, hay personas que aunque se vean muy lindas por fuera, cuando hablan, si no tienen ese carisma, es muy decepcionante. Y nosotros somos jóvenes que creemos en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que de ahora en adelante sacar a las personas que están en la oscuridad y hablarles de Jesucristo. Por eso entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es la fuerza más grande para nosotros? Es el agradecimiento y la seguridad de la salvación. Esto es lo más importante de la Biblia. Las personas en la Biblia que fueron usadas por Dios, que hasta el final fueron usados por Dios, tenían estas dos cosas. No eran visibles, pero tenían estas dos cosas. Ustedes pueden preguntarme de cualquier persona en la Biblia y todos tenían esto. José, Moisés, David, Daniel, Elías, Eliseo, Samuel, Paul, Pedro, la iglesia primitiva, todos. Yo esto lo revisé muchísimo. Todos los que fueron usados agradecían el haber recibido la salvación y estaban seguros de haber recibido salvación. Si tenemos eso, las otras cosas vienen. Y el agradecimiento por la salvación no es cualquier cosa. El ser agradecido por la salvación es entender, reconocer el estado espiritual en el que yo estaba cuando estaba separado de Dios. Reconocer que solamente por Él y por la gracia de Dios puede recibir salvación. Por eso una persona que reconoce eso no puede vivir en egocentrismo ni puede vivir en arrogancia, porque sabe que en su fuerza no era posible. Por eso que una persona que vive centrada en Jesucristo no puede ser engañada por Satanás, porque sabe que lo único que tiene es la gracia de Dios. Pero una persona que vive en egocentrismo, que cree que ha logrado algo, es engañada por Satanás muy fácilmente. Una persona que realmente está agradecida por el Evangelio, por la salvación, independientemente de la circunstancia, no se deja afectar. Por eso Satanás busca hacer esto y aquello, pero no se afectan porque están con Dios. Por eso mi oración es ser la persona que más agradece la salvación en todo el mundo. Porque Satanás se rinde con esas personas. Porque en cualquier circunstancia esas personas siguen agradeciendo la salvación y la compañía de Dios. Y es a esas personas que Dios les manda almas. ¿Y cuál es la seguridad de la salvación? La seguridad de que no puedo fracasar en mi vida, de que no hay error en mi vida. Y eso no se necesita usar humanismo. Dios igual está guiando nuestras vidas. Si alguien me afecta o si alguien me ofende, ¿no poder dormir por eso? Nadie, si sabemos la salvación que recibimos, no nos afectamos por eso. Todas las personas que hacemos eso, por el contrario, oramos por esas personas. Cuando yo no tenía seguridad de salvación, yo me acuerdo que si alguien decía algo de mí o me ofendía, yo me sentía terrible. No podía dormir y buscaba afectar a esa persona, buscaba devolverle. Pero ahora realmente digan lo que digan de mí, realmente no me importa. Y de hecho, hay mucha gente que dice esto o aquello. Y yo a veces digo, realmente no me importa. O sea, realmente no me importa para nada. Digan lo que digan, me critiquen como critiquen, realmente no me importa, porque si me equivoqué, pues lo hago mejor, y si no me equivoqué, pues lo puedo ignorar. Por el contrario, si alguien me está ofendiendo, me está diciendo cosas de mí, la verdad, en mi corazón fluye es bendecir a esa persona. Y por eso el Señor empieza a surgir en nosotros espiritualmente nos volvemos atractivos, y el Señor manda personas. Y ahorita hay muchos jóvenes que, por ejemplo, quieren casarse. Pero, ¿para qué se quieren casar con una persona que no tiene esta fuerza espiritual?
esa familia se va a destruir. ¿Ustedes creen que las familias se destruyen porque no tienen dinero o porque están comiendo lo mismo todos los días? No, es porque hay algo que no es visible, que no se ha solucionado. Todo el mundo cuando se casa, todo el mundo trata de casarse, y si ustedes se quieren preparar para casarse, tienen que estar preparados espiritualmente. Las personas que dicen, es que yo sí me tengo que casar o sí, esas personas es porque no están seguros de la salvación. Si se casan bien, si no también. Ahora yo no les estoy diciendo que no se casen, pero lo que les estoy diciendo es lo no visible es más importante que lo visible. Y de momento que ustedes tienen ese agradecimiento por la salvación, ustedes han visto cuando una persona que tiene cero carisma trata de fingir que tiene carisma, se ve terrible. Así que esto no se puede fingir, el agradecimiento por la salvación, la seguridad de la salvación, no se puede fingir. Y hay 5 fortalezas que el Señor promete a quienes tienen esto. Nosotros muchas veces oramos para tener estas 5 fortalezas, estos 5 poderes, pero no sabemos qué es. ¿Y cuál es el poder espiritual? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el poder espiritual más grande? El hecho de que Dios está conmigo. Esa es la fortaleza más grande. Sí, a una persona que realmente entiende lo que es que Dios esté con esa persona, le dicen, ¿cuál es su deseo? Y esa persona dice, estar con Dios. ¿Por qué? Porque saben que el poder espiritual, la fortaleza espiritual más grande es estar junto con Dios. En el tiempo de la juventud, yo espero que ustedes disfruten el estar junto con Dios, que realmente crean esto. ¿Qué es el poder espiritual o la fortaleza espiritual? Es tener unos ojos diferentes. ¿Ustedes creen que vamos a poder tomar solamente lo visible y poder hablar de la palabra? No. La palabra nos está diciendo por qué se enfocan en lo no en lo que sí se ve, en lo visible, y se desaniman. Lo que importa es lo no visible. La sabiduría es enfocarse en lo no visible. Incluso las personas que tienen éxito en el mundo, que ni siquiera son creyentes, se enfocan por cambiar lo no visible también. Cuando vemos el campo, cuando vemos a las personas, vemos lo no visible. No empezamos a decir, ay, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? No, vemos que hay un trasfondo espiritual que lleva a esa persona a ser de esa manera. Una persona que conoce las verdades espirituales. Yo espero que ustedes tengan estos ojos. ¿Cuál es el poder o la fortaleza física? ¿Qué es eso? ¿Poder hacer muchas cosas sin cansarse? No. Es no perder la oportunidad de ser usado por Dios. Hay muchas personas que buscan, hay muchas personas que son muy saludables o hacen mucho ejercicio, pero en los momentos decisivos pierden las oportunidades. Por más que ustedes hagan ejercicio, hagan cosas, si ustedes pierden la oportunidad de ser usados por Dios, no están haciendo nada. El poder físico, la fortaleza física es no perder la oportunidad de ser usado en el momento que Dios quiere usar mi vida, como Caleb. ¿Ustedes creen que Caleb fue usado porque tenía una fortaleza física como tal? No, él no perdió la oportunidad que Dios le dio en el momento. Y que es la fortaleza o el poder de las personas. Es los encuentros con personas para poder compartir este evangelio. A veces el Señor nos lleva a conocernos con personas, nos lleva a conocernos con discípulos, nos lleva a conocernos con trabajadores para el evangelio. Y cuando entiendo el valor de estos encuentros, me doy cuenta que la persona que está al lado mío es una persona muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro sueño es correr espiritualmente. Si la persona que está al lado mío está afectada, si la persona que está al lado mío está pasando por dificultades, juzgarla, opinar sobre ella, no es eso. Es juntos, llorar juntos, apoyarnos juntos. Cuando una persona está en dificultades y tiene una persona que lo apoya, se soluciona todo. Y esto es nuestro, estas son nuestras bendiciones. Esto es algo que nosotros tenemos que, ustedes no se pueden dejar robar ese tiempo de la juventud. Y el quinto es el poder o la fortaleza económica. Y esto no se trata simplemente de ganar mucho dinero. En el mundo también hay muchas personas que ganan mucho dinero y muchas personas que hacen muchas donaciones, pero no es eso. Es una persona que pueda agradecer el poder dar ofrendas para la iglesia y para la siguiente generación. Una persona que agradece eso.
Esto realmente es el poder espiritual. Vamos a leer Crónicas 29, primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta es la confesión de David. Lo que hemos recibido de Dios es lo que le hemos dado. Esto es todo. El poder, la fortaleza económica que tenía David. Él entendía que Dios, a medida que le daba todo a Dios, Dios le iba a continuar dando. Yo espero que todos ustedes jóvenes disfruten de esto. Y entonces, a través de que vamos a tener poder espiritual, todos estos poderes espirituales, a través del culto, de la meditación en la palabra y la oración. Por medio del culto, de dar culto al Señor, es que se establece en nosotros este sistema no visible, estas estructuras empiezan a ser establecidas en nosotros, no visibles. Y yo estoy seguro, en el momento que ustedes construyen estas estructuras no visibles, lo demás surge, estoy seguro. El hacer foro, hay muchas personas que no se reúnen con su grupo y no hacen foro, sino que se van. Están perdiendo la oportunidad de que la palabra que recibieron sea grabada en ustedes. Y hay muchas personas, y porque la persona que está al lado de ustedes les incomoda, y entonces por eso se pierden la oportunidad de hacer foro y de que la palabra sea grabada en ustedes. ¿Qué dice Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Esto cómo vuelve a nosotros? ¿Cómo se restaura? Por medio del culto. Cuando estamos dando culto al Señor, decimos, quiero vivir para el Señor. Por eso, durante el mes de marzo, vamos a hacer un entrenamiento. Vamos a hacer un entrenamiento para poder establecer estas estructuras, estas torres no visibles en nuestra vida. Que el evangelio no sea cualquier evangelio, sino que se vuelva mi evangelio. Y yo, como pastor, yo solo oro. Y alguien se me dice, ay, pastor, yo oro muy bien, yo solo medito muy bien la palabra, el ir a la iglesia, por el contrario, rompe mi rutina. No es así. ¿Cuál es el propósito de que el evangelio se vuelva mi evangelio? ¿La evangelización mundial? No es eso. Una personalización del evangelio, que el evangelio se vuelva mío, pero que esto no me lleve a la iglesia. Entonces, eso no es personalizar el evangelio correctamente. Porque entonces, ¿qué van a hacer? El evangelio, personalizar el evangelio correctamente nos lleva a tener la fortaleza para que se haga la evangelización mundial. Por eso, el resultado de personalizar el evangelio nos lleva a volvernos 100% a la iglesia, a establecernos en la iglesia. Y los discípulos que tienen la fortaleza de estar fortaleciendo la iglesia, se vuelven discípulos, se vuelve una comunidad de discípulos. Y a esa comunidad de discípulos, el Señor le envía personas de diferentes partes del mundo, les envía todo para que hagan la evangelización y su palabra sea cumplida. Por eso nosotros tenemos que creer la palabra, la promesa que el Señor nos ha dado y tener la fortaleza espiritual para que se haga la evangelización mundial. Ahorita vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor sea